Bienvenidos, compañeros de la Caja de Pandora, a la tercera producción de nuestro episodio 68. Primero, Ciencia con Adrián García, luego Educación Integral con Carlos, su servidor, y ahora es momento de Mariano Arnal, su Fundación Aquamar, su agua de mar, y el tema de hoy que es el medio que nos sostiene. Los banners de don Mariano, como corresponde, su nombre y sus vías de contacto y la referencia a sus formaciones en Aulas Pandora. Bienvenido, Sí. Mariano. Vale, sí, mírate la imagen. Hola, bienvenido. Aquí tengo la imagen. Es que ¿qué está pasando ahí? Está arreglando. ¿Tienes un problema con la...? Sí, vale, bueno. No lo sé, doy una imagen oscura. Sí, así mejor. Sí. Está bien así. Muy bien. Vale, pues nos apañaremos con esta imagen, ¿no? Muy bien, Mariano. Lo dejamos con su clase y con su gente allí hasta los últimos minutos de las 19. Estupendo. Bueno, pues ahí andamos. A ver, a la hora de plantear cualquier problema de vida, lo que tenemos que mirar de inmediato es el medio. ¿Y qué tal nos llevamos con el medio? Porque el ser vivo sin el medio no es absolutamente nadie ni nada. Entonces, lo primero que nos corresponde es ver si somos capaces de ajustarnos, de adecuarnos al medio. Cuando hablamos del medio, digamos en el planeta Tierra, solemos suponer que el medio normal, pues es el continente, el espacio continental. Sí, pero realmente, al final de todo, el medio lo tenemos en el mar, la síntesis del medio. No es mi intención en este momento hablar del agua de mar ni del mar. De lo que voy a hablar es de cómo el hombre no ha sido capaz de entenderse con el medio. No es que no haya sido capaz de entenderse con el medio, es que el hombre probablemente fue condenado a la extinción por el medio. El medio no quiso saber nada del hombre y el hombre no quiso saber nada del medio en el que le tocaba vivir. Entonces, ¿cuál es la realidad en la que estamos? Pues la realidad en la que estamos es que basta hacer la reflexión para entender dónde estamos. ¿Cuál es el medio? Es decir, ¿de qué vive la hormiga, el jilguero, el águila, el cocodrilo, la ballena, el ratón? ¿De qué viven? Pues del medio, de lo que les da el medio. Y segunda pregunta, ¿todos estos animales que he nombrado son creadores de su medio? Pues no, y eso, pero qué rareza. Claro, fíjate, nosotros que somos la rareza, la extrañísima rareza en un planeta que ya tiene criado su medio y que lo tiene en marcha y que sostiene a todos los seres vivos de este medio, nosotros vemos que es rarísimo que, bueno, los demás seres vivos no creen su medio. Somos nosotros los rarísimos que nos hemos visto obligados a crear nuestro propio medio. Es decir, si un ratón tiene que vivir, se busca la vida y busca y encuentra y roe lo que le toque. Si un conejo tiene que vivir, va y se busca la vida. Si un águila tiene que vivir, si un tigre tiene que vivir, si un lobo ha de vivir, todos se buscan la vida. Es decir, no hay ningún animal que sea responsable de su medio, se cree su propio medio y viva a expensas del medio que él se cría. No, ninguno. El único animal que está en esta situación
tan extraña, tan complicada, somos nosotros, es el hombre. Es decir, al hombre no le sirve el medio natural. El hombre, hubo un tiempo, dicen que cuando estaba en el paraíso, en que, claro, vivía del medio, era cazador y recolector, como todos los demás animales análogos al hombre. Por ejemplo, hablemos de carnívoros, cazador y reproductor. Entonces, si eres cazador y reproductor, si vives de la caza, recolector, si vives de la caza y vives de los frutos que vas encontrando, bueno, estás en el mismísimo plano que los demás animales del planeta. Estás en iguales condiciones. Vale. Y esto, claro, es estar totalmente integrado en el medio. Esto es ser una criatura del medio. Y en la medida en que el medio te da de vivir, en esa medida tú vives. En la medida en que el medio te niega los recursos o tiene limitación de recursos, dejas de vivir. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Claro, el primer gran problema de toda especie. En el medio, todas las especies se limitan mutuamente, recíprocamente, se limitan y se mantienen. Es decir, la especie o las especies que te mantienen son exactamente las mismas especies que te limitan. Si yo, por ejemplo, vivo, que ya es una grandísima rareza, vivo de comer trigo, bueno, pues viviré yo y todo el entorno que tenga en tanto en cuanto haya trigo disponible. Deja de haber trigo disponible, ahí tenemos el frenazo, se produce el frenazo exactísimamente igual que en las demás especies. El medio es el que te mantiene, no tú. Tú no te mantienes, es el medio el que te mantiene. Claro, esto tiene consecuencias muy importantes. El hombre, naturalmente, la historia humana es interesantísimo. Hacer todo el recorrido que se pueda no es nada fácil. Pero claro, fijaos que tenemos una historia complicada. Tenemos los textos bíblicos que aquí se nombran. Carlos estaba diciendo una cosa muy interesante, pero muy interesante. Nosotros somos occidentales, ¿eh? Y bueno, Occidente ha vivido a lomos de todas las doctrinas que se han implantado, se han desarrollado en Occidente, y entonces, bueno, somos occidentales y nuestro mundo es este, vale. Entonces, el Occidente ha vivido impregnado de las ideas que vinieron de Oriente, pero las asimiló totalmente Occidente. Las ideas, digamos, que se han condensado en la Biblia, el Antiguo Testamento, el Génesis. Ahí en el Génesis tenemos un episodio, para mí, imponente, del que se ha procurado huir sistemáticamente. El episodio imponente del Génesis del que hemos estado huyendo es el del pecado original, que nos ha marcado definitivamente. Claro, fijaos que el mito bíblico que tenemos, bueno, pues el hombre en el paraíso, pues digamos, si traducimos esa imagen, pues el hombre en un estado de vida natural, etcétera. Muy bien, claro. Y Dios le dice, mira, puedes comer de todo lo que pilles, todo, pero cuidado con el árbol de la ciencia del bien y del mal,
y el árbol de la vida, que no son dos árboles, sino que es uno solo. Y eso puedes comer, es decir, te puedes mantener con todo lo que pilles, pero por favor, el árbol de la vida no se toca. Y el hombre estableció el principio del bien y del mal y dijo, no, yo el bien y el mal, yo determinaré qué es bueno y qué es malo. Muy bien, y entró en los conceptos morales de bien y de mal, conceptos que no tiene el elefante, no tiene el tigre, no tiene el león, que va y se come las crías del otro. Conceptos morales no tiene ningún animal. El hombre sí tiene conceptos morales, es decir, tiene la idea del bien y del mal. Y Dios le dijo, oye, que eso es muy peligroso, que tengas que decir, que puedas decir esto es bueno y esto es malo. Dice, uy, entramos en un terreno resbaladizo. Y bueno, y eso te lleva a comer del árbol de la vida, a atreverte con el árbol de la vida y a decir, yo decido si esto es bueno o esto es malo. Y entonces estoy haciendo mi propia interpretación. Este es un tema que a mí me ha apasionado siempre. Y entonces el hombre se atreve con el árbol de la vida. Claro, y el árbol de la vida, un manzano no era, un limonero tampoco, una vid tampoco, una higuera tampoco, el árbol de la vida. Tú, menuda metáfora, igual que el árbol de la ciencia del bien y del mal. Menuda metáfora. El árbol de la vida, ¿qué debió ser? Bueno, algo tremendísimo, definitivo, algo que cambió definitivamente al hombre y lo separó totalmente de la naturaleza. Lo separó totalmente. ¿Qué es para mí el árbol de la vida? Pues eso, su árbol de la vida. Es decir, el árbol de su propia vida. Más al lado de la caja de Pandora. Bueno, muchas gracias, Vicente Escortell. Vale, gracias. Ahora no estoy hablando cosas saladas, estoy hablando cosas muy serias. Bien, entonces, digo, el árbol de la vida, ¿qué debió ser? Pues mirad, os digo una cosa, hay que ser audaz, muy audaz, para intentar adivinar qué es lo que pasó, porque eso cambió definitivamente al hombre y cambió definitivamente al planeta. Cambió al planeta. ¿Y qué debió ser eso? Pues mirad, yo simplemente digo, antropofagia. Pero, fijaos, no ocasional, no en la lucha, no en la pelea, sino antropofagia de cultivo. El hombre cultivando su propio árbol de la vida, de la misma manera que luego ha cultivado otros árboles de la vida, por ejemplo, las vacas, por ejemplo, las ovejas, por ejemplo, las cabras, por ejemplo, las cerdas, cultivando árboles de la vida y viviendo de esas vidas. El hombre se ha dedicado a esos cultivos. A esto lo llamamos ganadería, pero yo sospecho muchísimo que hemos llegado a la ganadería empezando en el cultivo del árbol de la propia vida. Es que claro, este es un pecado original, pero el más gordo que te puedas imaginar, el más gordo que te puedas inventar. No hay otro invento mayor. Y entonces, si llegas y te dedicas a vivir del árbol de la vida, entonces, ¿tú qué eres ya? ¿Quién eres? ¿Qué es tu especie? ¿Qué has conseguido? Pero mirad, que estaba hablando del medio. Dices, no, yo no necesito el medio externo, el medio soy yo. Yo me creo mi propio medio, yo vivo de mí mismo. Fijaos, el término de autótrofo habría que hacerlo justamente a partir del que se alimenta de sí mismo. Y mirad,
Ahora no andamos dándonos bocados unos de otros, pero vivir unos de otros, vamos, ¿cómo lo tenemos eso? Mirad el sistema de impuestos. Más del 50% de los impuestos se los lleva el Estado. Al que llamaban los griegos poimenes laón, pastores de pueblos, nos están apacentando para vivir de nosotros. Porque claro, el pastoreo, después de la antropofagia, eso bueno, ya fue un avance, fue empezar a redimirnos, fue empezar a salvarnos. Pero dices, pero ¿y por dónde andamos? Porque claro, pensad solamente en esto, en la ganadería, simple ganadería. Dices, pero esto, en el planeta, en el sistema, en el ecosistema terrestre, ¿eso es normal, la ganadería? Eso es una aberración. Pero claro, si vamos a parar a la ganadería que tenemos ahora, la ganadería industrial, eso es la peste. Eso es la peste, eso es criar enfermedad, es criar tortura, es criar dolor, es criar desastre, pero desastre el que te pones a inventar algo y no llegas a inventar algo tan horrible como la ganadería de la que nos estamos alimentando. Bueno, y esta ganadería, que es en la que estamos, ha sido un camino de redención de una ganadería peor, que era vivir de la propia ganadería. Es decir, de cultivar el propio árbol de la vida. Es decir, cultivar hijos para comérselos. Mirad que eso no es tan extraño. Fijaos que a estos los llamamos, los de la ganadería de hoy, los llamamos animales domésticos. Criados en casa, igual que se crían los demás miembros de la familia, criados en casa para después sacrificarlos y comértelos. Pero era así, pero más, puramente geográfico, puramente circunstancial. Hace 75 años, bueno, hace 80, hace 100 años, los hijos, las familias eran numerosas y los hijos vivían en la cuadra con las gallinas y con las ovejas y con los cerdos. Su sitio era la cuadra y tenían allí un cuadrico con paja y esa era la cama. Ahí se vivía. Eran animales domésticos, tan domésticos como los hijos, tan domésticos. Y bueno, y naturalmente se tenía todo el amor que había que tener a esos animales porque vivías de ellos, los cuidabas, los criabas, pero finalmente los sacrificabas y te los comías. Es decir, que no está tan sumamente lejos el vivir de la ganadería, y fijaos, no os hablo de la ganadería industrial, que esa es horrible, horripilante, la ganadería doméstica, no está tan lejos, tan sumamente lejos vivir de la ganadería doméstica del vivir de los propios hijos. No está tan lejos. ¿Recordáis el tiempo en que todos los sueldos de la casa, eso sigue ocurriendo en Marruecos, sigue ocurriendo en países tercermundistas, todos los sueldos de la casa eran del padre, los administraba el padre, y la mayor riqueza que podía tener un hombre eran sus hijos? Vivían de ellos. Pero es que hoy está prohibido que uno viva de sus hijos. El único al que le está permitido vivir de otras personas es el Estado. El Estado. Ahora mismo el Canadá sí se está planteando que necesita por lo menos 100 millones más de habitantes.
y se dedicarán a criar 100 millones más de personas para fortalecer el Estado, para hacer el equilibrio de fuerzas con los estados del entorno, se agrandará el Estado. Y el Estado vivirá de los habitantes que ya tiene, más otros 100 millones que los necesitan. Y no son los únicos que se están planteando que necesitan crecer demográficamente. Hasta China tiene planteado que no se puede limitar a los 1.700 millones, 1.500, 1.700 millones de habitantes que tiene. La India no sé cómo se lo está planteando, pero ahora el único que conceptualmente está legitimado a vivir de otras personas, a explotar a otras personas para vivir de ellas, son los estados. Los que los griegos, la Ilíada llamaba oimenes laón, pastores de pueblos. Y qué cosas, en eso estamos. Pero fijaos, el medio. Resulta que el medio humano no es el medio geográfico, no es el medio que tenemos ahí, salimos afuera y ese es nuestro medio. No. Para poder vivir nosotros tenemos que machacar el medio, tenemos que destruirlo, tenemos que destrozarlo, arrasar bosques, arrasar selvas, arrasar de todo para plantar nuestros productos, nuestro trigo, nuestros árboles para hacer madera y hacer papel, plantar nuestras fábricas, construir nuestras ciudades. Tenemos que destrozar totalmente el medio, y entonces liarnos a criar nuestros productos, nuestras basuras, nuestros sistemas. Fijaos, el sistema de explotación de nuestro medio, explotación interna, que es atroz, absurda, aberrante. Tenemos, fijaos, el Estado que es el único legitimado a ser propietario. Fijaos qué cosa, somos propietarios del Estado, somos propiedad del Estado. El Estado nos tiene fichados, nos tiene catalogados y tal, y el Estado determina lo que hace con nosotros. Lo que ya no pueden hacer los padres que antes sí que podían hacer la patria potestad, no. Ahora todos esos derechos y se supone que deberes son del Estado. El Estado es realmente el dueño de la gente y maneja a la gente como dueño. Y entonces el Estado ya determina que la mitad del producto de toda la gente del país es del Estado. Y el Estado ha inventado que tiene que dar servicios, fijaos, sobre todo de educación, de sometimiento, y sanitarios de dominación, tiene que dar servicios a toda la población, porque es que si no, claro, no justifica tantos impuestos. Y entonces, después de que has agotado la sanidad, digamos, de atención de enfermedades, bueno, tienes que inventarte inexorablemente la sanidad preventiva. Es decir, has de hacer pasar a los sanos por el médico, porque si no se te agota el negocio. Es decir, ahí es tal la productividad, tan enorme, tan grandiosa la productividad, que como no vayas ampliando, inventando sistemas de enseñanza, sistemas de salud, sistemas de defensa, sistemas de todo, como no vayas inventando servicios, bueno, es que no te sostienes y además has de mantener todo el ejército de servidores que te ayudan a mantener la dominación. Estamos en un sistema de dominación, pero súper bárbaro. Además, en una situación peligrosa. Y es que estamos en una productividad de escándalo. De tal manera que, claro, es que si nos hiciesen trabajar solo 4 horas al día,
ya no estaríamos en el entorno que se necesita para sentirse uno sometido, ¿eh? Ya empezarías a trabajarte tu propia libertad. Y dices, jo, tú, qué peligroso que empiecen a pensar en términos de libertad. No. Entonces, claro, el trabajo está concebido que tiene que cubrirte la vida, es decir, toda tu vida tiene que estar al servicio del trabajo. Comes para poder trabajar, descansas para poder trabajar, haces vacaciones para poder trabajar, tienes vida social para poder trabajar y tienes todo el enredo para poder trabajar. Y entonces, claro, ¿cuántas han de ser las horas de trabajo para que no se rompa este sistema? Bueno, tienen establecido que son 8. Empiezan a ensayar con 7 a ver qué tal. 6 sumamente peligrosos, se darán cuenta de que la gente se les escapa, que no pueden reducir horas. Pero claro, tienes una productividad inmensa y claro, ¿y entonces qué ocurre? Que tienes que meterte en un consumo inmenso y en una rueda aberrante kafkiana de producción-consumo, producción-consumo. Y dices, oye, y para que funcione la vida yo tengo que consumir por lo menos 10 pares de calcetines al año. Hombre, 10 son pocos, si pueden ser más. Y zapatos, y camisas, y vestidos, y servicios de lo que sea, y comida, y viajes, y tal. Sí, es que tienes que consumir, porque es que si no, fíjate qué responsabilidad. No van a poder vivir todos esos que viven de tu consumo, Claro, y tú, otros tienen que consumir tu producto. Y así andamos en la rueda, ya una rueda alocadísima. Es decir, que dices, bueno, ¿y entonces cuántos televisores necesito al año? Bueno, de momento con uno nos apañamos, con un televisor al año. ¿Y coches? Hombre, de momento con un coche cada 5 años es lo razonable. Vale. Y lo otro, y lo otro. Y venga a consumir. Es decir, estamos ya, ahora se nota ya muchísimo la locura de tanta producción y tanto consumo. Entonces, claro, resulta que el Estado necesita montarse unos tinglados de funcionarios y de consumo y de tal, unos tinglados inmensos, pero claro, llega un momento en que te das cuenta y dices, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Pero a qué estoy dedicando mi vida? Y claro, resulta que ya hay gente que ha caído en la cuenta, que se están dando cuenta de que el tinglado que tienen montado, que no puede ser, que esto no funciona. Y entonces, claro, hay que ir al reset, claro, decir, bueno, vamos a empezar otra vez, que esto no funciona, vamos a reiniciar el sistema. Pero el reset, ¿para ir a dónde? Porque claro, seguimos en lo mismo. ¿De qué vivimos? Nosotros no estamos viviendo del medio que nos ofrece la naturaleza, que nos ofrece el planeta. No, de eso viven los animales libres. Nosotros vivimos de nuestra propia esclavitud. Nosotros vivimos de nosotros mismos. Nosotros nos dedicamos a autodevorarnos. Tienes que trabajar para que yo pueda vivir de lo que tú trabajas. Tienes que ser esclavo para que yo pueda vivir del fruto de tu esclavitud. Estamos viviendo del árbol de la vida. Una aberración que solo existe en la especie humana. No existe en ninguna otra especie. Por eso, cuando me dicen, oye, ¿y podríamos encontrar seres inteligentes parecidos al hombre en otros planetas? No, pero que estas burradas no las van a hacer en ningún sitio. Es muy difícil llegar a encontrar esta burrada, igual que es muy difícil que a fuerza de dar vueltas las piedras y los adoquines y todo lo que quieras, es muy difícil que con los miles de millones de estrellas y de planetas que existen en el mundo, acabe encontrándome una sagrada familia.
que no, que no, que no me lo voy a encontrar, que no, que segurísimo que no, porque eso no es posible. Entonces, claro, por más vueltas que dé, fijaos si hay especies que hay actualmente en la Tierra y especies que ha habido, no hay ninguna especie que viva como vive el hombre, que haya hecho los inventos rarísimos que ha hecho el hombre y que además haya ido perfilando, dándole vueltas, sublimando, arreglando, que no hay ninguna. Y oye, que hemos contado con miles y con millones de especies para ver si alguna repetía nuestro experimento. Oye, que no hay ninguna que haya repetido el experimento humano. Ni una. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Es decir, nosotros nos hemos creado nuestro propio medio. Nosotros no podemos vivir del medio. No podemos. Entonces, ¿qué ocurre? Los poimenes, laón, los pastores de pueblos, vete a saber quiénes son los últimos pastores de pueblos, porque claro, se supone que los pastores de pueblos son los estados. Tengo la mano pintada, he estado pintando. Resulta que los pastores de pueblos, los inmediatos, resulta que son los estados. Pero vemos clarísimamente que ellos no mandan, que son unos mandados, que están condicionadísimos, y que tienen que soltar ahí millones y millones a esos que son los que realmente mandan y tienen que acabar haciendo lo que les obligan, les imponen, los que realmente mandan. Y dices, bueno, ¿y qué es lo que está ocurriendo? Hombre, pues los que realmente mandan ya han caído en la cuenta de que de que el medio, la Tierra, no nos puede sostener, es incapaz de sostenernos. Nosotros no cabemos en la Tierra. Es decir, la Tierra funcionando como un órgano global que sostiene a todos sus seres vivos, que esa es la Tierra, esa es la biosfera, nosotros no cabemos en la biosfera. Y entonces nosotros nos hemos tenido que montar nuestra propia biosfera, que está hecha de hombres, de seres humanos. Y nosotros tenemos un ecosistema hecho, nuestro propio ecosistema, que no nos vale el ecosistema del planeta, no nos vale porque no cabemos, porque no nos puede mantener, no nos puede sostener. Y esto lo saben nuestros auténticos pastores, los pastores de pueblos. Entonces resulta que el ecosistema de la Tierra no nos puede mantener y entonces el hombre se ha hecho su propio ecosistema humano. ¿Formado de qué? ¿Formado de qué? Fijaos, en el ecosistema humano, como, claro, sales a cazar y no hay tantos conejos, ni tantos cerdos, ni tantos pollos, ni tanto tal, nosotros nos hemos hecho nuestro ecosistema humano. Entonces nosotros criamos pollos, criamos gallinas, criamos cerdos, criamos vacas, criamos ovejas, criamos cabras, nosotros criamos peces, criamos de todo. Y ese es nuestro ecosistema. Un ecosistema humano, creado y criado y sostenido por el hombre. Y en la cúspide de ese ecosistema, formado por pollos, por vacas, por cerdos, por cabras, por conejos, en la cúspide de este ecosistema, ¿quién está? Estamos nosotros, está el hombre, el ecosistema humano, ese es el ecosistema humano. Bueno, claro, y luego en la parte de agricultura, pues tienes también las especies cautivas, porque claro, todas estas especies de las que he estado hablando son especies cautivas, pero torturadas para que produzcan,
pero tremendamente torturadas, tremendamente medicadas, tremendamente condicionadas, tremendamente programadas. Todas estas especies son ecosistema humano. Y en la cúspide, el propio hombre, el mismo hombre. Fijaos, si la cumbre del ecosistema humano no fuese el mismo hombre, no tendríamos en la Tierra unos 7.700 millones de seres humanos. No habría tantos. Pero claro, como somos nosotros los que hacemos productivo el ecosistema, entonces nosotros le damos la vuelta a todo el sistema. Fijaos, toda la agricultura, plantas cautivas, cautivísimas, que claro, una de las cosas que les hacemos a estas plantas es esterilizarlas. Hombre, porque claro, el gran negocio es vender simientes. Esta es otra. Y entonces comemos naranjas estériles, mandarinas estériles, tomates estériles, higos estériles, que ahora ya las sandías, hombre, sin semillas, sandías estériles. Y no, claro, si quieres buena raza, tienes que comprar las semillas, porque el que entiende de semillas ya se ha preocupado de que todo lo demás sea estéril y que no te salga a cuenta cultivar con las semillas que producen tus propios productos. Pero fijaos, también las especies vegetales, también estas cautivas, confinadas, estériles, enfermas, que las tienes que proteger, les tienes que abonar el terreno, las tienes que proteger de los parásitos, de las plagas, de todo. Las tienes que proteger, las tienes que supermedicar, igual que estamos supermedicando a nuestros pollos, a nuestros cerdos, a nuestras vacas, y estamos comiendo esos productos supermedicados. Es nuestro ecosistema. Somos muy sabios. Estamos en la cumbre de la naturaleza, en la cumbre del ecosistema. ¿Os imagináis dónde estamos y qué estamos haciendo nosotros de la vida? Este es el ecosistema humano, que finalmente, cuando lo miras bien, hombres viviendo de hombres. Claro, ya no vamos a tajadas, a mordiscos, que eso ya no. Los mordiscos, las tajadas, que sean de bistecs, de vaca, de cerdo, de lo que sea. No, del hombre lo que explotamos, lo que nos interesa es el trabajo. De las vacas, la leche, que es su trabajo. Los terneros, que son su trabajo. De la cerda, los gorrinos, los cochinos, los lechones, que son su trabajo. De eso vivimos, de esos animales obtenemos ese trabajo, pero que finalmente acaba en carne, acaba en leche, acaba en productos de la vida. Productos de la vida. Estamos cultivando vida para comérnosla. Somos cultivadores de vida. ¡Qué vidas! ¡Qué vidas! Vidas, pero atormentadísimas. Somos cultivadores de vida para poder consumir vida. Y entonces, claro, cuando dices, bueno, ¿y eso cómo debió empezar? ¿Cómo debió empezar? Gran pregunta. Yo me vuelvo al paraíso, al pecado original, y digo, tuve que ser muy gordo, el más gordo que te puedas imaginar, para que eso no tenga ni perdón ni retorno. Que no haya manera de redimirse de ese pecado. Y entonces vienen nuestros gurús, nuestros pastores, nuestros dueños,
y dicen, sí, 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 vamos a redimir a la humanidad. ¿Y qué van a hacer? ¿Y qué van a hacer? A lo mejor también quieren redimir a las vacas y a las cerdas. ¿Y qué van a hacer? Es bueno hacerse esta pregunta, ¿eh? Es bueno hacerse esta pregunta. Pero fijaos, lo importante, nuestro ecosistema, que es un sistema aparte. Nosotros comemos aparte de la naturaleza. A nosotros la naturaleza no nos da de comer porque no puede o no quiere o no nos lo merecemos. La naturaleza no nos da de comer. Nosotros tenemos mesa aparte. Y nuestro ecosistema es el que es. Y no es para tirar cohetes. No es para felicitarnos. No es para estar contentos de nosotros mismos. No es para mirarnos al espejo y decir, jo, tú, qué chulo eres. Sí, señor, ¿cuánto vales? Es para mirarnos al espejo y sentir vergüenza de nosotros mismos y decir, qué monstruo te has convertido, en qué monstruo. Y esa monstruosidad, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? Mirad, cuando hablamos de esto, fijaos, hace poco me invitaron a cenar y me preguntó el anfitrión, dice, oye, ¿qué quieres comer? Digo, yo qué sé. Digo, el pescado me aburre, no es que sea vegetariano, el pescado me aburre, la carne pues ya me resulta pesada. Digo, pero bueno, mira, oye, a mí la comida de verduras y tal, huevos, etcétera, me está bien, me está bien. Digo, pero, ¿sabes qué pasa? Que naturalmente que nuestros amos quieren reformar nuestra conciencia y hacer que nos pese el dolor de los animales de los que comemos. Sí, vale, quieren que nos pese. Y digo, pero mira, a mí lo que me encantaría, lo que pasa que eso es muy caro, me encantaría beber leche de vacas felices, me encantaría comer ternero de vacas tan felices, ya no si le has matado al ternero, algún daño le has hecho, pero es que somos cazadores. Y bueno, ya que no salimos a cazar, bueno, le matamos al ternero, vale, no sé cómo, pero vale. Me gustaría compartir la leche de las cabras con sus cabritos. Me gustaría matarles de vez en cuando algún cabrito porque no pueden todos sobrevivir. Igualmente se los cazaría cualquier depredador, cualquier carnívoro. Digo, y bueno, mira, puestos a comer carne, oye, yo rabo de toro. ¿Qué? Rabo de toro. Digo, sí, claro. Digo, porque es que en el ecosistema humano, el toro es el animal más feliz que hemos criado, que estamos criando. El toro. Sí, señor. Y los cerdos ibéricos para productos para jamones ahí exquisitos, carísimos. Sí, señor. Cerdos de bellota. Pero bueno, voy al toro. Y el toro, vive feliz, vive en la dehesa, vive apareándose, vive trotando, vive maravilloso. ¿Y cuál es su final? Pues la muerte gloriosa en la plaza. Muerte gloriosa en la plaza. ¿Y eso? Bueno, mira, es que el hombre es un animal raro, pero fijaos, tenemos el culto a la muerte. Culto a la muerte. Y entonces entendemos que una vida vale la pena si la muerte vale la pena, si es una muerte digna, valiosa, valerosa. Por ejemplo,
a mí me encantaría, pero es que me encantaría morir en una pelea en defensa de mis hijos o de mis nietos. Oye, esa sería mi muerte genial, genial. Y si me dicen, ¿cómo eliges? Oye, pues esa. Oye, ¿y no preferirías morir en la cama ahí con un gotero que te va entrando tal y morir plácidamente? No, 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 no me lo preguntes más. Esa es mi muerte en la defensa de los míos. Esa es mi muerte. Vale, esta es la muerte gloriosa. Así han muerto pues millones y millones de hombres que nos han precedido. Claro, y ahora nos han vendido la muerte en la cama, la muerte ahí inyectados con no sé qué. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Y eso, y esa muerte como resultado de qué vida? Porque claro, si yo he empleado la vida en sacar adelante a los míos, en defenderlos, Joder, si a mí me das a elegir, si me das a elegir, yo elijo esta muerte. Y para mí esta es una muerte gloriosa. Y es una muerte que dignifica toda mi vida. Pero claro, si yo toda mi vida me he dedicado a producir dinero, ¿y eso qué es? Yo qué sé, a producir zapatos, televisores, camisas, platos para tirar, papel higiénico para malgastar, ¿eh? Y me he dedicado toda la vida a eso, y me dices, y entonces, como remate de esta vida, ¿qué muerte te gustaría? Joder. Yo qué sé, pero qué pregunta me estás haciendo. Sí, hombre, sí, claro, ponme una inyección y que me vaya matando así mica en mica. Claro, claro, pero ¿qué me ofreces? ¿Qué me ofreces? Vale. Y entonces, claro, cuando veo la muerte gloriosa. Hoy Mariano ha venido muy guerrero, sí señor. Cuando me ofreces la muerte, veo la muerte gloriosa del toro y digo, tú, después de esa vida, y visto todo el ecosistema humano, toda la vida que hemos criado por debajo de nosotros, la nuestra y la que hemos criado por debajo de nosotros, dices, oye, si nuestra mayor creación ha sido el toro, y que nos divertimos y disfrutamos viendo cómo muere el toro. Bueno, vale, vale. También disfruta el tigre viendo cómo se va cargando al bisonte o a la cebra o a quien toque. Y pensáoslo, la muerte del bisonte o de la cebra o del ciervo es normalmente mucho más dura y mucho más larga que la muerte del toro en la plaza. Mucho más larga. Y dices, capricho. Bueno, es un tema de meditación. Ahora, si a mí me convocas para defender al toro, digo, oye, no, esta no vengo. Convócame para defender a la vaca. Sí, o no. Que me des la vaca. Y bebo leche. Y como queso. Pero si algo me duele de verdad, es la vaca. El toro, el toro envidio su vida, envidio su situación. Y me gustaría su muerte gloriosa, claro. Sí. Morir ahí con un gotero que me están metiendo morfina o yo qué sé el qué. De verdad, no es ese mi concepto de muerte, ¿no? Fijaos, los deportistas de alto nivel, los que tienen qué sé yo, que hacen las grandes escaladas y tal, deportes de riesgo, porque toda esta gente dice, hombre, prefiero morir con las cosas, prefiero morir empleándome a fondo en lo que me apasiona, me gusta, me motiva, pero morirme en la cama, que no es eso. Pero claro, cuando has vivido ¿en qué? Cuando tu vida te preguntan, bien, ¿y qué has hecho de tu vida? ¿Qué ha sido tu vida? Dices, mejor no me preguntes que andaremos bien. Bueno,
total, a lo que voy. Lo mejor, lo más exquisito del ecosistema humano, el toro. Y entonces yo me siento con la conciencia tranquilísima y contenta comiendo rabo de toro. Sobre todo si es un toro que ha peleado en la plaza, ha vivido felizmente y finalmente ha muerto embistiendo, peleando cuerpo a cuerpo con el hombre mejor armado y tal, pero, digamos, en una competición con el hombre, digo, tú, prefiero esta muerte y prefiero esta carne que la carne de ternera. Esa me parece más inhumana. No me parece tanto. Es decir, lo mejor del ecosistema humano, el toro, el cerdo de bellota. ¿Te estoy escandalizando, Carlos? No, Mariano, nos vamos poniendo ahí en escena porque queda poquito más de 5 minutos, así que disimuladamente entramos ahí para en su momento que no deje de mencionar las formaciones de la mar a la sal, pero queda, por supuesto, un par de minutos de reflexiones para Mariano, por supuesto. Bueno, pues fijaos que el tema, dices, hombre, el ecosistema, dices, bueno, mira, está de moda. Está de moda. Piénsatelo en serio. Piénsate en tu ecosistema y piensa en que tú no cabes en el ecosistema y piensa en cómo muchos han decidido defender al planeta porque tú no cabes en él. Y entonces harán lo que puedan en defensa del planeta. ¿Y qué es lo que pueden hacer? Bueno, ya lo sabes, no le des muchas vueltas. Está todo muy visto. Y el camino va por ahí, no hay otro, no cabemos en el planeta. Y los pastores de hombres, los dueños de hombres, todavía siguen soñando con tener más millones de hombres. Qué cosas, ¿no? Qué cosas. Algo ganarán. Muy bien. Mariano, ya sí es el momento para recorrer y compartir con la gente las dos formaciones de Mariano Arnal, de la mar a la sal, y vamos a empezar por lo mismo con lo que vamos a terminar, porque no pueden dejar de aprovechar formaciones que son de inscripción gratuita y aportación voluntaria. A ver, reiteramos, inscripción gratuita y aportación voluntaria. Así que Mariano ahora comentará lo que quiera sobre su taller 1 y taller 2 respectivamente. Sí, mirad. Daos cuenta, aquí lo podéis ver, que de hecho soy un revolucionario. Y dices, revolucionario a esta edad. 80 cumplí la semana pasada. A esta edad pensar en revoluciones, digo, hombre, claro, es el momento. Es ahora cuando toca. Y la revolución que tengo yo planteada es la revolución de la sal. Nos han estafado. La humanidad, el mayor descubrimiento que hizo fue la sal. Es el mayor descubrimiento que ha hecho. Y entonces, la sal que tiró de la humanidad con una fuerza tremenda, es que hasta biológicamente de la sal tiró de la humanidad, y entonces que resulte que ahora está vilipendiando la sal, estamos menospreciándola, estamos recomendando que se use lo menos posible, estamos condenándola. Y dices, algo pasa. ¿Y eso le pasa a la sal? No, eso nos pasa a nosotros. Eso nos pasa a nosotros. Y entonces, bueno, estoy en el plan de entender lo que es la sal, de dónde sale la sal, que sale del mar. El mar es la síntesis de la tierra, pero es que es la síntesis biológica, la síntesis más lograda de la tierra. Y entonces, cuando buscamos refuerzo biológico, buscamos el complemento que nos pide el paladar, que nos dice, oye, que estos alimentos no alcanzan, entonces tomamos del mar, lo echamos en la olla y entonces dices, anda, qué arreglo. Naturalmente, es el gran arreglo. Entonces, conocer esto, conocer la sal que podemos obtener del mar o cómo podemos utilizar el agua de mar y qué es realmente la sal que estamos utilizando. Es decir, ver cómo
el estar utilizando esta sal realmente nos enferma. Y el no utilizar ninguna sal también nos enferma. Porque, claro, se ha empobrecido la sal. Pero bueno, más vale sal pobre que ninguna. Y entonces el cloruro sódico, que es la sal empobrecida, también lo necesitamos. Pero ojo, como es una sal desequilibrada y desequilibradora, tenemos que tener especial cuidado con esa sal. En cambio, no tenemos que tener especial cuidado con la sal que nos producimos nosotros, con el agua de mar, porque esa es la sal equilibrada y que para esa sal nuestro paladar es una guía extraordinaria, perfecta, y no tenemos que preocuparnos. Entonces, bueno, es ir aprendiendo a manejarnos con el agua de mar, con la sal, y no cometer imprudencias. Es decir, yo como sin sal. No, eso es una imprudencia, es que me lo dice el médico. Bueno, el médico anda un poco despistado, ¿eh? hay que poner orden ahí en el cotarro. ¿Está claro? Muy bien, Mariano, y antes de despedirlo, nuevamente aprovechen 2 formaciones de Mariano Arnal, de la mar a la sal, taller 1, taller 2, y parece que va a ser unos 10 más. Inscripción gratuita y aportación voluntaria, vale la pena aprovecharlo. Mariano, un placer nuevamente. Al menos os lo pasaréis bien. Es decir, sí, por supuesto. Vigor, fuerza y consistencia la hay, la hay. La materia es buena y el portador de la materia pues va con buenos ánimos, con muy buenos ánimos. Y feliz cumpleaños, Mariano. Ahí atrasado, pero... Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran abrazo. Hasta la próxima. Venga, adiós, Carlos. Adiós. Este ha sido el paso de Mariano Arnal por la caja de Pandora con su clase El medio que nos sostiene. Uy, que la imagen que se nos está poniendo un poquito así, y eso que el speed test nos acaba de dar, fenomenal. Pero bueno, la tecnología es como que más o menos hace a veces lo que se le da la real ciencia. Pero bueno, últimos segundos para terminar este espacio y comenzar Espacio ASEA número 9 con Silvia Francia. Portada de Espacio ASEA número 9, 1 minuto de difusión en redes y ya estamos con Espacio ASEA número 9, justamente. Nos vemos.